Bueno, de última podemos hacerla así Como quieras. y Total, después va para, después lo editas y va para podcast. sí, vos también me imagino que lo vas a editar. Para los que quieran verlo, para los que quieran escucharlo, va a estar disponible en la cuenta de Spotify de La Historia es un Problema. Este, y después lo vamos a subir, yo lo voy a editar, pero no va a salir en formato video con nuestras cabezas hablando, sino Claro, que le voy a poner un par de imágenes y van a escuchar nuestras como los voces. que estás editando ahora, del Claro, Estado y sí, sí, exactamente. Me gusta más esa ondita, está ¿viste? perfecto. Porque sí, viste, porque si no termina, los videos en YouTube terminan siendo como cabezas parlantes, nada más, Sí, ¿viste? sí. Bien. Che, Había, sí, sí. te escucho, dale. No, estaba hablando antes de que entrara, estaba hablando de los libros que medio que había preparado. A ver, hablaba de Antonio Piñeiro, ¿viste? De Sí. Piñero. ¿Viste? Vos lo habías tenido también leído, este, pero también quería que vos le cuentes y me cuentes de nuevo a mí cómo se dio esta idea y a la vez también un poco de a qué te dedicás vos, que estás también estudiando sobre este tema. Sí. A ver, la charla se da, me parece, desde un espacio de empezar a habilitar los diálogos entre, ¿no? entre cuentas de divulgación, así que eso me parece un poco que quedó sepultado después de la pandemia. Y a nivel problemática, bueno, me parece que todo lo que son sociedades precapitalistas siempre nos convocó. De hecho, tenemos grabado un capítulo desde nuestra cuenta, Esto es un problema, donde estás vos de invitado, así que acá estamos devolviendo favores. Así que es básicamente eso. Ah, Pero bueno, si querés, empezamos a discutir un poquito acá. O supongo que habrás comentado el temario, ¿no? Que está dividido en cuatro segmentos, la charla de hoy. Y el primero sí. correspondía a, bueno, el Jesús histórico y la Palestina de su época, como habías puesto vos ahí en el flyer. Eh, Ujú. y me parece que el abordaje que hace este historiador, que supongo que la mayoría no lo debe conocer, Antonio Piñero, es un catedrático, es un filólogo en realidad, que luego me Claro. parece que se especializó en historia, es decir, con métodos de historiadores, pero él originalmente es un filólogo. Hoy debe estar entre los 80 y los 90 años, es decir, que está grande, pero es un tipo que se ha tomado el trabajo de traducir del griego al español directo, y esto es importantísimo porque estamos muy acostumbrados en realidad a que todas las fuentes antiguas están pasadas por un montón de traducciones, y mientras más barato el libro, digamos, más pobre es la traducción, ¿no? Y con la Biblia pasa un montón de esto. Digo, una cosa es la Biblia en un sentido religioso, que uno quizás no necesita ser demasiado experto en ningún tipo de lengua, simplemente una cuestión devocional, de fe. Y luego Claro. estamos los que hacemos ciencias sociales, que necesitamos saber si Jesús era un carpintero o era un tipo que manejaba ladrillos, digo, porque a uno como historiador le cambia el sentido de las palabras. Y Antonio Piñero, este catedrático que trabaja en la Complutense de Madrid, Sí. un tipo que se ha dedicado justamente a hacer todo ese tipo de traducciones de esos griegos, de esos manuscritos, y él justamente dice, por supuesto, él dice, bueno, la Biblia como concepto en sí mismo no existe, ¿no? Digo, son un montón de manuscritos que uno ha ido compilando a lo largo de la historia, sobre todo por lo menos los primeros 300, 400 años. Y bueno, sobre eso aparecen algunos libros. ¿Vos cuál mencionaste, Seba? La lectura de este libro me llevó a la lectura del de Ellen Maxey Hood, el de Ciudadanos a Señores Feudales, porque me parecía que para contextualizar la Palestina en tiempos de Jesús, Judea, más allá de que Jesús vivió en Galilea y una sola semana estuvo en Judea, este, este libro de Ellen Maxey Hood, más que nada como forma también de entender la crisis de la polis y el surgimiento de la cosmópolis, y cómo después el cristianismo va respondiendo también a la crisis de la propia cosmópolis. Okay. Eh, no sé si querés que
arrancamos directamente. ¿Vos qué tenías preparado vos también? ¿Querés contarnos un poco antes de arrancar en qué te estás especializando? Sí, yo ¿Estás haciendo? no lo conté, supongo que, no sé por qué, pero sí, yo estoy haciendo el doctorado, lo estoy haciendo en estos temas, más hacia la antigüedad tardía, entonces todo lo que tiene que ver con religión y, digamos, esclavitud, campesinado, y esos son más o menos mis temas. Si eso lo tocamos nosotros de costado hoy, bueno, tanto mejor porque uno va a terrenos más seguros, pero es indistinto. Pero por supuesto uno para discutir esto tiene que arrancar eso, por la Biblia o por lo menos por el Nuevo Testamento. Así que sí, si te parece, arranquemos directamente con la discusión y en el medio van apareciendo otros libros, otras bibliografías que hayamos leído. De momento nos quedamos con Ellen Making Wood, que vos bien citabas, Sí. y luego Antonio Piñero con los infinitos libros que tiene y las charlas en YouTube que tiene, ¿no? Porque uno Sí. casi que no necesita los libros porque él reproduce casi de memoria sus libros en YouTube. Claro. Vamos, si querés, arrancamos con la pregunta picante y luego vamos a la parte más del contexto histórico, que es si estamos de acuerdo, vos y yo, en que Jesús como sujeto histórico existió. ¿Estamos de acuerdo en eso o empezamos ahí ya medio picados? Yo profundamente sí. De hecho, partí de la posición de que en realidad era una construcción hace muchos años, cuando me interiorizaba en este tema, hace muchos años, partí de la posición de que no lo era, de que era, era un personaje mítico, que parte de un sincretismo de otros personajes míticos, que pueden ir desde relatos heroicos de Gilgamesh hasta Mitra, y, y al final, en la lectura de tanto de Piñeiro como de un montón de grupos de gente dedicada también al estudio de Jesús histórico, acepté la concepción de que fue un personaje, a pesar de las dificultades de fuentes que hay, de las pocas fuentes que hay que registran la vida de Jesús, fue un personaje histórico. Existió en algún momento entre fines del siglo I antes de Cristo y presuntamente Jesús nace con la muerte de Herodes el Grande, y justamente cuando Judeas pasa a ser parte de una provincia romana y donde se hace un primer censo, con lo cual ya hay, es un ambiente caldeado. La fecha más o menos se estipula entre el 4 antes de Cristo, por errores de cálculo de los propios obispos que después codificaron y fueron rearmando la cronología e incluso también el calendario cristiano, que eso también fue todo un proceso que llevó siglos, ¿no? Que tenga una coherencia y una uniformidad. Pero sí, yo parto de que sí, Jesús fue un personaje histórico, existió, y bueno, ¿vos qué opinás, Guido? Yo creo que probablemente sí. Podemos pensar ahí un 75%. Yo también arranqué más desde las posturas más mitistas, ¿no? De esto de, bueno, es toda una gran mentira y la iglesia nos engañó. De hecho, cada vez que hablo de estos temas con la gente, que la gente que no se especializa en historia me dicen, bueno, pero todas las religiones están hechas para dominar, ¿no? Y está como esa cosa muy presente de es toda una gran mentira. Pasa que nosotros, como historiadores, no solamente nos centramos en desmitificar, sino que también tratamos de probar lo que tiene posibilidades. En el caso de Jesús, como Jesús de Nazaret, sí, probablemente existió algún tipo de estos elementos que, debe decirse, convive con un montón de pensamientos escatológicos. Digo, yo en el libro de acá, el que vos mencionabas, el librito ese, que está re lindo, realmente yo también lo recomiendo, menciona justamente que hay un montón de sectas judías, digo, porque vale aclararlo, ¿no? Jesús no es cristiano en sí mismo, ¿no? Sino que es un judío que, según Antonio Piñero, prácticamente no quiso romper con el judaísmo, sino, digamos, actualizar, hacer ahí un update de Windows para poder entender mejor a su padre, y de alguna manera termina él, y por supuesto luego sus discípulos, sobre todo Pablo de Tarso, terminan como radicalizando un montón el mensaje. Pero tiene que entenderse que en realidad había Jesús como habían un montón de otros sujetos. De hecho, que eso no lo menciona el libro de acá, el que vos mencionás, Juan el Bautista,
el que bautiza de alguna manera a Jesús, digo, ya de por sí pertenece a una secta radical que, digo, si no son los esenios, le está pegando al palo, pero son sujetos que tienen interpretaciones súper como místicas y bizarras, inclusive, digo, como protomonacales, de decir, nosotros tenemos nuestra propia interpretación, son una comunidad cerrada, digo, son las comunidades que luego Marx y Engels están viendo como una especie de pseudocomunismo, ¿no? Digo, son esas sociedades donde todos se reparten entre todos, los bienes son comunales, algunas inclusive de estas sectas no les gusta trabajar, lo cual también es un, eso igualmente después en la Edad Media y en el Imperio Bizantino se tiene un montón de interpretaciones, pero digo, hay un montón de lecturas que se van corriendo, digamos, del Pentateuco judío y que de alguna manera van, pero digo, eso se tiene que leer al calor de lo que llamaríamos muy burdamente el imperialismo romano, ¿no? Que es un término que lo uso acá para que se entienda, digo, pero es esta idea de esas comunidades judías que de alguna manera se entienden que no son parte de ese imperio o que por lo menos no practican las mismas religiones y por supuesto que están muy alejadas del centro, sobre todo en el Principado romano, donde realmente todo pasa por Roma. Ya en la antigüedad tardía eso se ha corrido, ha pasado a Rávena o ha pasado a Constantinopla, pero en el Principado estas sectas judías, si vos estás en el medio de Galilea, no, digo, por supuesto que el mejor de los casos le rendís culto eso a Herodes Antipas, digo, pero no es mucho más que eso. Entonces, son lealtades mucho más micro o es mucho más difícil de sostener, digamos, algún tipo de lealtad. Entonces, digo, Jesús, para cerrar la pregunta, si existió Jesús, aparece en un contexto ya radicalizado, no es que Jesús inventa, ¿no? Digo, porque aparece también, y pongo el paréntesis, estas visiones ahora un poco medio caricaturescas de que si Jesús era un revolucionario, ¿no? Y Jesús rompiendo, tirando todo en el templo, digo, está bien, digo, en el medio tenés levantamientos judíos, tenés las guerras judías de las que habla Flavio Josefo, digo, Bueno, Jesús ahí no descubre la pólvora, digo, sí. pero ya cuando nace Jesús, en el momento, ahora vamos a entrar en detalle, pero cuando nace Jesús, a los pocos años, tenés la revuelta en el año justo cuando pasa a ser Judea provincia romana, tenés la revuelta de Judas de Gamala, ¿no? Y que era, vamos a entrar ahora, si querés, en el aspecto histórico de cada una de las sectas, ¿no? Para empezar, yo, ¿por qué quería entrar un poco ir un poquito tan atrás? ¿No? Porque si vemos primero, fuentes. ¿Qué fuentes tenemos de Jesús que nos dicen de la antigüedad? Uno es Flavio Josefo, que dice, cuando fue el proceso, que fue un judío, si no me equivoco, corregime por favor, Guido, Flavio Josefo había sido un judío, parte del grupo de los fariseos, que pasa a manos a servir primero como esclavo, pero después pasa a servir a manos del que va a ser futuro emperador Vespasiano, cuando es la revuelta de los judíos en el año 70 contra el imperio. Flavio Josefo escribe después, haciendo propaganda romana, y él describe años después de la revuelta de los judíos que el testimonio que dice Flavio Josefo es que cerca de esos años, posteriores a la revuelta del 70 después de Cristo, dice que asesinaron a Santiago, quien era conocido como el hermano de Jesús. Hermano, claro, sí. El hermano, claro, Jacobo, no Santiago, pero nosotros por el hecho de que Santiago en hebreo es San Jacob, queda unido a Santiago, pero era conocido como el hermano de Jesús y que parece ser que dentro de los seguidores de Jesús el que había tomado la rienda después de su crucifixión. A este también lo crucifican. Y ese es el testimonio de Flavio Josefo. Después tenemos el testimonio de Seutonio y de Tácito, que hablan un poco de también la presencia ya de las primeras comunidades cristianas, tanto en Roma como en lo que va a ser las ciudades de Oriente Próximo. Perdón, y ahí te hago un comentario, digo, que está bueno para pensar, sobre todo, como siempre, en mi caso, en Historia del Problema tenemos muchos profes, y algunos nos escribieron diciendo, bueno, esto me resirve para los temas que doy. Hay que pensar acá que Tácito y Suetonio, no me acuerdo, pero Tácito está escribiendo en el 100, es decir, es muy tardío Tácito, digo, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque Flavio Josefo está escribiendo al calor de todo esto, entonces es como, digamos, si tengo que pensar en porcentajes, es mucho más fiel,
el testimonio de Flavio Josefo, que encima, como vos decías, que era fariseo, si no me equivoco, digo, son como las corrientes más conservadoras, digo, las que no se comen ninguna con el cristianismo y no les interesa para nada. Entonces, digamos, uno como historiador dice, si lo está mencionando es porque de alguna manera existe, ¿no? Digo, por lo menos para romper con la idea de que es toda una gran mentira, es todo un mito. Bueno, como fuente primaria está muy bueno que lo mencione. Ya Tácito me parece que en el mejor de los casos la riqueza que tiene, o Suetonio, es que habla de esto de los levantamientos o de la quema de Roma, y decís, bueno, por lo menos aparentemente te confirma que hay algún tipo de comunidad, ¿no? Sí. Ya se ha formado después. Sí. Pero bueno, vos querés comentar un poco cuál es el contexto histórico de Palestina, así que si querés, mandale por ahí y después vamos avanzando con todo el temario que es ridículamente extenso, pero Es muy largo lo que vamos a hacer hoy. yo Pero estaba bueno, punteando, perdón, yo estaba punteando las cosas y digo, che, tengo un montón, tengo para dar un seminario, digo, es un montón. Así que, sí. ¿cuál es el contexto histórico, Seba, donde aparece, más allá de estas corrientes, ¿no? Digo, ¿cuál es el contexto de Palestina, de la Palestina que está ahí en el Imperio Romano? Mira, yo te voy más atrás incluso, perdón por el largo plazo, pero soy medio más de medio a veces de ir a largo plazo en el atrás. Sí. También hablar un poco del Mediterráneo en sí, y cómo está ocurriendo la crisis de la polis en algún punto dado, porque es para entender también los contextos en los cuales cómo después afecta y pega el cristianismo en las poblaciones y cómo después se convierte primero en una secta y cómo se va granjeando seguidores, ¿no? La crisis de la polis trae un problema muy grande. La polis, voy a explicarlo muy por arriba, muy simple, si había sido un conjunto en donde la felicidad de los ciudadanos armados eran griegos, granjeros, que también, aparte de sus actividades enloicos, tenían actividades hacia la polis, la felicidad de esos individuos estaba estrechamente ligada la prosperidad del Estado. Eso entra en crisis, tiene como efecto la crisis de eso, de la polis, a partir del comienzo de las conquistas de Alejandro Magno, primero de Filipo su padre, y después cuando Alejandro Magno empieza las conquistas y da comienzo a los reinos helenísticos. Estamos hablando fines del siglo IV, principio del siglo III, pero tenemos un poco un problema, es que esto genera un problema hacia adentro de cada uno de los individuos, porque justamente el problema que tenían las polis y todo lo que va a ser el proceso imperial, mejor dicho, posterior, estamos hablando de sociedades precapitalistas, es que ahora la ciudad-estado ya no es el eje central de cada uno de los ciudadanos varones granjeros que defienden a su polis, ¿no? Porque en el fondo tenían varios problemas que consistían, por ejemplo, en esto de grandes campañas militares que los alejaban de sus actividades cívicas, de sus actividades económicas, no podían extenderse en el tiempo grandes batallas. La propia polis no es como se considera hoy el Estado-Nación en donde Atenas es la ciudad, no. Las polis son en la construcción de los ciudadanos vivos. Por eso Tucídides y todos hablan de los atenienses, los corintios, los espartanos, etc. Ahora bien, con la llegada de las conquistas de Alejandro, y obviamente ya teníamos un mundo en donde en todo lo que es Siria, el Levante, Egipto, Turquía, toda esa zona teníamos ya ciudades griegas y migraciones de griegos, porque el Mediterráneo hay que tenerlo en cuenta como esto, no es una frontera, es una autopista, para decirlo en términos muy vulgares, donde lo que se habilita es un comercio que es mucho más eficaz que, por ejemplo, el comercio terrestre. Entonces, dominar el Mediterráneo va a ser parte de todas las civilizaciones que tengan proyectos imperiales. Por ende, cuando la solución que tienen a los problemas incluso de logística militar que tenían las polis, que era tener constantemente un ejército ocupando otras tierras, era la creación de un cuerpo de soldados específico que es la falange macedonia, que suplanta a justamente el soldado plita, que era lo que había caracterizado a la polis. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con acercarnos al reino helenístico y la composición de una cosmópolis como respuesta a la crisis de la polis? Bueno, en la cosmópolis lo que nos vamos a encontrar es que ya no es la felicidad del individuo
relacionada con la prosperidad de la ciudad-estado, porque ahora hay un reino que va a hacer una colección, entre comillas, de polis, que los va a unir de forma universal, y por ende también ya lo que va a importar va a ser cómo el individuo va a estar integrado dentro de esa cosmovisión de una ciudadanía, entre comillas, extendida hacia confines que antes eran impensados para un griego, ¿no? Las conquistas de Alejandro Magno después terminan, obviamente Alejandro Magno muere y sus generales van formando diferentes reinos. Los tres más importantes son los de Egipto, los de Persia, que se va a quedar con, Seleuco se va a quedar con, obviamente con Siria y todo lo que era el territorio de Persia, incluso también hasta el greco-bactriano, que después va a dividir también, y lo que es Turquía y Grecia, ¿no? En estos tres reinos vamos a encontrar que estas aristocracias griegas van a ser mucho más ricas de lo que fueron las aristocracias griegas o las oligarquías del el momento cuando eran polis, ¿no? Pero también una situación de gran explotación de las poblaciones autóctonas. Pero a la vez se burocratiza todo el comercio, y no solamente, quiero decir se burocratiza también todo en forma a que se une en el lenguaje griego, ¿no? El comercio se va a hacer en griego, las relaciones entre los reinos va a ser en griego, todo el mundo griego en sí, con su arte, etcétera, va a pasar a extenderse a el Oriente, ¿no? Yo igual no creo en esta todavía que exista esta división entre Occidente y Oriente, pero bueno, estamos haciendo ahora una Sí. charla, ¿no? Entonces la crisis de la... Sí, No, perdón, sí, cerrá la idea, no, está bien. No, entonces la crisis de la cosmópolis trae un problema al individuo, porque ya si no tiene al Estado como finalidad en su grandeza que le permita la felicidad, ¿dónde va a buscar esa felicidad? Obviamente va a tener que comenzar un proceso de introspección a sí mismo el individuo. Se mira a sí mismo, ve su individualidad, su privacidad, y de ahí vamos a ir viendo que hay diferentes escuelas filosóficas que van a ir contemplando este dilema de qué es pertenecer a ya una forma de organización imperial, ¿no? En donde la política, la vida cívica se tiene que transformar. Entonces, por ejemplo, tenés el epicureísmo, que es una de las primeras formas de relación material con la naturaleza, entre comillas lo digo, en donde la felicidad es una capacidad de introspección, a la vez en la búsqueda de aislar el temor, es decir, que no haya más miedo, buscar la felicidad a través de la ayuda de la vida privada, y a la vez también encontrar la explicación de los fenómenos a través de la propia naturaleza. No se separa lo divino. Pero esto pasa del lado del epicureísmo. El estoicismo va a atravesar un proceso en el cual de la radicalización, que van a ser, por ejemplo, el siglo III es un siglo de mucho conflicto social, es un siglo de mucha crisis. A pesar de que las aristocracias griegas son muy ricas, porque es un momento muy rico, los reinos helenísticos, piensen en lo siguiente, uno de los grandes aportes que tienen los reinos helenísticos son desarrollos de fuerzas productivas que van a después continuarse y llevarse a cabo hasta en la en el feudalismo, ¿no? El molino es de esta época. Los tratados sobre la neumática. ¿Por qué pueden hacer eso? Porque ciudades como Alejandría van a hacer concentración y producción de todo lo que había acontecido previo a la cosmópolis, todo lo que había sido el desarrollo de la filosofía, las diferentes ciudades-estados, etc., va a tener una concentración no solamente en cuanto a lugar, sino de recursos. Pero a la vez esos recursos son excedentes obtenidos a través de una mayor explotación de las poblaciones autóctonas. Entonces, sí. Te hago la coyuntura para conectar, porque se nos está extendiendo. Escúchame. No, ya, se va a extender. Sí. Después el oyente pondrá pausa. Ya estaba llegando a Palestina igual. La pregunta que te iba a hacer para conectar la llegada es esta ruptura de de esta visión cívica, digamos, en micro o de pertenencia de ciudad-estado, digo,
¿Cómo crees que se conecta con este cristianismo primitivo, digo, para ir directamente al tema en sí mismo, ¿no? Digo, más allá del Jesús histórico, ¿no? Que eso ya lo discutimos antes. Digo, ¿cómo se intersecta en esa Palestina donde va a surgir, donde van a empezar a surgir estos mesianismos? Porque yo también pensaba, digamos, la mirada de los epicúreos. Bueno, el año pasado estuve leyendo a Lucrecio, me ocupé un montón con La naturaleza de las cosas, una edición de Gredos preciosa. Digo, de alguna manera la escatología cristiana, y por qué no judía, que no me especializo en eso, pero estas escatologías de alguna manera tienen como una vuelta, digamos, a una especie de pertenencia totalizante y menos individualista, quizás, porque yo, por lo menos cuando leo el Nuevo Testamento, creo que justamente hay una pluralidad de sujetos que aparecen ahí, que quizás, digo, no lo termino de conectar con esto que vos decías, con esta crisis de la polis, que por supuesto en efecto coincido con la muerte de Alejandro y demás. Entonces, digo, como para ir directamente ahí, digo, ¿cómo lo unís? ¿Qué estás viendo ahí? Y acá estamos viendo los primeros movimientos en donde si acá la búsqueda de la felicidad ya no pasa por la gloria del Estado y el individuo no puede encontrar trascendencia en la ciudad-estado, la va a encontrar la trascendencia en búsquedas, por ejemplo, en los misterios, en los rituales. No sé si habrás encontrado esa conexión, por ejemplo, en los misterios entre creyentes de viejos mitos, tanto griegos como mitos que los propios griegos van a incorporar, porque la propia religión clásica griega entra en crisis también con la cosmópolis. Entonces tenés los misterios eleusinos, ¿no? En donde tenés un grupo de seguidores que se reúnen en secreto y realizan rituales justamente para poder afrontar la tragedia de la individualidad que ahora se ve, vamos a decir, en un estado de orfandad frente al Estado, ¿no? Entonces esa tragedia la tienen que llevar, esa superación de la tragedia la tienen que llevar a través de la muerte. Entonces también es una cuestión de realizar a través del seguimiento hacia un maestro que inicia a sus seguidores y discípulos en estos misterios, y por ejemplo el relato de Orfeo, el de Leusis, hay muchos más, que se plantean ya cuestiones de la resurrección, se plantean ya la trascendencia a la muerte. Esto va a ser como clave cuando empecemos a hablar de cómo estas diferentes comunidades, estos griegos en el mundo mediterráneo oriental, que ya tienen esto incluido en su vida cotidiana, cuando toman contacto con el cristianismo lo van a readaptar, que es Pablo de Tarso. Pero para llegar ahí, vamos a lo que, si yo te decía que el siglo III y el siglo II son siglos de crisis, son siglos de conflictos y revueltas, una de las más importantes es la de los macabeos, que son una familia que venía, si Israel tradicionalmente estaba dividida en 12 tribus, estos eran de la tribu de Leví. La tribu de Leví era la tribu donde no daba reyes, sino que eran donde salían los sacerdotes. Los macabeos realizan una rebelión contra el reino de Siria, Seleucia, en el año 180, 160, no me acuerdo exactamente, creo que es por ahí las fechas. Logran desterrar en estas crisis que tenían de conflictos constantemente por las guerras que tenían los reinos helenísticos, entonces logran la consolidación de un reino judío. Pero tienen este tema los macabeos. Van a instaurar una dinastía que no está bíblicamente constituida porque son de una tribu que da sacerdotes, no son de la tribu de Judá. De la tribu de Judá vienen los reyes, pero el problema que tienen los macabeos es que y esto va a ser el origen de las diferentes sectas que va a haber en Judea, Samaria y Galilea, en donde ellos van a instaurar una propia dinastía, que esa dinastía a lo largo de las generaciones se va a ir helenizando, a la vez que van a terminar configurando la construcción y la centralización de recursos a través de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. El problema que generan los macabeos, es que los conflictos con los reinos helenísticos todavía son un problema, y ya cerca, mediados o fines del siglo II, empiezan a haber contacto con la potencia estrella del momento que había vencido a los cartagineses, estoy hablando de Roma, y hace lo mismo que
hace los mismos pactos que hacía Roma con otros reinos menores, en el cual ellos, en caso de auxilio, los llamaban, ¿no? Y buscaban una especie de una OTAN, entre comillas, por decirlo de alguna forma, en donde si somos invadidos, buscamos tu protección, Roma. Eso lo hacen los macabeos. Ya ahí tenés se despierta un montón de sentimientos anti-macabeos dentro de la población judía. Una población que es bastante heterogénea también, hay que decirlo. No es la misma población del reino antiguo o clásico que conocemos de David y Salomón. Entrar en eso también sería muy largo. Para otro capítulo discutir la Biblia desenterrada de Finkelstein. Sí, y el de Liberani también, que tiene un libro sobre el antiguo, exactamente. Pero eso sería más interiorizarnos en el surgimiento del monoteísmo. Bueno, acá ya hay monoteísmo, ¿no? Vamos a darlo por hecho. Entonces existe el monoteísmo, pero ¿qué pasa? Hay un desacuerdo frente a la situación con los macabeos, que se están analizando cada vez más, y después tienen esta postura de los reinos que son menores, a medida de que se van muriendo sus reyes, van dejándole a Roma esa herencia de ese reino. Que esto es un poco lo que va a pasar también con el reino de Judea, que en este momento estaba conformado no con Samaria, pero sí con los territorios aledaños. De hecho, era muy común que descendientes de la dinastía de los macabeos, para mantener la dinastía, contrajeran matrimonio con otros reinos menores, que es el caso de Herodes, que era moabita, era del reino de Moab, un reino pegado ahí también en el territorio de lo que es Sirio-Palestina. Entonces, el problema que vamos a tener y donde van a empezar a surgir las diferentes sectas judías vamos a enumerarlas en 4. La primera es la de los saduceos, que con la llegada del control romano, a la muerte de Herodes, ellos lo que van a ser los colaboracionistas un poco del control romano. Los saduceos, a pesar de que son la aristocracia judía, ellos no tienen una espiritualidad interiorizada. Ellos solamente son los que organizan y centralizan la redistribución de todo lo que se hace en el Templo de Jerusalén, que también se acuña moneda. Es decir, son la representación, vamos a decirlo en términos muy laxos, los saduceos son la clase aristocrática que gobierna en Jerusalén. A su vez también vamos a tener a los fariseos. Los fariseos sí son los interiorizados, sí son los estudiosos de la Torá, del Talmud, y ellos van a estar en constante diálogo en el Sanedrín con los saduceos, ¿no? Porque si los saduceos no creen ni siquiera en los espíritus, en los ángeles, etc., los fariseos sí. Los fariseos siguen a los profetas, estudian, como decía, están constantemente revaluando las interpretaciones del Talmud. Por otro lado, vamos a tener, y acá nos vamos a acercar a Juan el Bautista y todos estos, a los esenios. Los esenios son figuras carismáticas que eligen vivir una vida asceta, es decir, una vida retirada de las ciudades, despojada para vivir al desierto. Digamos. Despojada, claro. Despojada eso de cualquier tipo de, digamos, de tentación del mundo corruptible que vendría a ser la ciudad. Nada, claro, eso. Totalmente. Sí, para definirlo brevemente es eso. Tienen un discurso escatológico en el sentido de que sí, estamos viviendo un momento en donde la dominación romana es muy fuerte. A ver, Roma tiene una forma de dominación en la cual, si ya las aristocracias griegas eran bastante explotadoras con respecto a las poblaciones autóctonas, Roma es un terror. Roma es directamente un saqueo desalmado. Lo mejor que le podía pasar a un aristócrata romano para ascender tanto en sus propiedades como políticamente era que lo nombraran gobernante de alguna provincia o procurador. ¿Por qué? Porque ahí podía realizar el expolio general de las poblaciones. Entonces, claro, esto es un malestar social en el cual vamos a tener a estos esenios que van a tener una prédica en los sectores más vulnerables de la población, ¿no? Porque estamos hablando de personas mal alimentadas que encima tienen que tributar más con sus excedentes. Entonces es inevitable que tengan un acercamiento mucho más comunitario con estos esenios que con los fariseos, a los que van a ver cada vez más con desprecio, ni hablar a los saduceos. Y no van a
rezar al templo de Jerusalén, más allá de que sí hay peregrinaciones constantes, pero la relación con el templo ya es bastante conflictiva. Y por último, tenemos a los celotes. Los celotes sí eran una fuerza, un grupo que podríamos decir que predicaba la venida de un Mesías en la cual iba a llevar tanto religiosamente como políticamente, porque religión y política en el mundo precapitalista están unidos, a la consagración de un reino para los judíos en Jerusalén. Estos celotes van a tener, también se componen de las partes más pobres de Palestina, Judea, bueno, Galilea, Samaria, Judea, ¿no? Hablando específicamente en estas tres zonas. Y los celotes van a convivir con los esenios también, y van a ocupar espacios en común, ¿no? Para entrar ahora sí a la aparición de Jesús, Juan el Bautista y todo el grupo de los esenios predicaban justamente el bautismo como una forma de lavado de la impureza. Es decir, si había que hacer una reforma religiosa política, primero los creyentes tenían que purificarse. Por eso son la ley del bautismo. Parece ser, porque los testimonios que tenemos de Jesús son de su vida adulta. El Evangelio de Marcos directamente arranca con el bautismo de Juan Bautista, Sí, ¿no? ahí, Sí, según lo que ha elaborado sobre todo Antonio Piñero, pero sí coincidimos todos, me parece, es que la infancia y digamos, todo lo que es el crecimiento de Jesús A ver, infancia también es difícil porque pensar infancia presupone que, que hay, no sé, una adolescencia y una adultez, ¿no? Digo, también hay que tener en cuenta que los patrones de edad eran distintos en esa época a la actual. obvio. Eh, pero aparentemente no tenemos demasiados registros de eso, de cómo era Jesús como niño, pero también porque justamente ahí también hay una cuestión que me parece que es importante pensar que los evangelios o las cartas de Pablo de Tarso no se componen para hacer una biografía, digamos, exacta ni fiel, ¿no? Digo, ahí también hay que pensar que si vamos a hablar del Nuevo Testamento, voy a hablar del Nuevo Testamento como si fuese una cosa ya cerrada, porque si no me vuelvo loco, pero el Nuevo Testamento está pensado para brindar un mensaje escatológico y punto, digo. El problema ahí son los biblistas, son los teólogos, es decir, la gente creyente que quiere especializarse, no sé, en ciencias sagradas, a lo que la pseudociencia, no sé, no existe eso, y es buscar justamente La economía también podría ser una pseudociencia la también. economía actualmente es una pseudociencia. Sí, me gusta, También puede ser es teología. para otro capítulo, Seba. No, pero hablando en serio, no se puede rastrear algo de lo cual las fuentes no están interesadas. Digo, también Claro. eso, es decir, yo digo, a mí me puede interesar mucho, no sé, eso, saber cómo vivían los esclavos, pero a los padres de la iglesia, en la mayoría de sus relatos, poco importan, digo. Y ahí uno, por supuesto, tiene que aplicar a lo Carlo Ginzburg, la historia contra pelo, y ver la microhistoria, pero uno, digo, si no tiene fuentes, no tiene fuentes. Entonces digo, yo me puedo inventar, por eso también, perdón, tenemos la multiplicidad de representaciones de Jesús, digo, pero no tenemos prácticamente ninguna fuente. Es más, si no me equivoco, en el Nuevo Testamento no se prefigura cómo es él físicamente. Digo, tan sencillo. No, claro. Entonces, digo, bueno, por eso ahora circulan estas imágenes, y vos lo pusiste en el flyer, del Jesús moreno, ¿no? Digo, el Jesús viene ahí del Mediterráneo, que probablemente es genéticamente por procedencia geográfica, uno podría decir, bueno, probablemente se veía de esta manera. La pregunta es, ¿a quién le interesa esto? Realmente no lo sabemos. Digo, a mí por lo menos no me interesa. Me interesa más. ¿Cómo se veía, vos decís, cómo se veía Jesús y su infancia y su persona? Me parece más para el punto de vista de cómo ideológicamente después tiene acercamiento a hacer parecer al Salvador, al supuesto Salvador, para un grupo de creyentes que sea fenotípicamente hablando parecido al grupo de creyentes. Sí. Pero ahora retomamos y ya entramos de frente con Jesús. Jesús
está entendido de que si bien faltan testimonios de él, también imaginemos de, es muy difícil que se logre testimonio, fuente de alguien que vivió en una Galilea y predicaba para ¿cuánto? 30, 40, 50 personas, 60 personas, hasta que irrumpe en Jerusalén, hasta que logra esa fama, ¿no? Cuando Juan Bautista lo ve, Juan Bautista tiene sus seguidores, aparte Juan Bautista tenía contacto con otros grupos de senios, y reconoce el poder carismático de Jesús, reconoce el grupo variopinto que lo conforman, a Jesús lo conforman varios celotes, Judas Iscariote es un celote, fue un celote, es el que se encargaba de administrar lo recaudado, lo que era el que llevaba, si querés, las pocas monedas que podían recaudar esta gente a través de donaciones, era Judas Iscariote. Iscariote justamente se reconoce que es un celote porque se nombra Iscariote a los que manejan la sica. La sica es ese cuchillo curvo que fue muy popular en los judíos y los romanos, les encantaba incluso, hacían luchas de gladiadores con sicas, bueno, etc. Varios discípulos de Jesús estaban armados. Pedro también andaba armado. Si estamos hablando de que está predicando entre ladrones, pobres, personas que están padeciendo enfermedades, siguen un líder carismático, gente que no puede incluso hacer su peregrinación al templo de Jerusalén, la figura de Jesús ya era muy atrayente incluso para Juan el Bautista. Entonces él lo reconoce y lo acepta a través del bautismo como uno más, o incluso el Mesías prometido, o el que va a traer al Mesías prometido. También está esa discusión, ¿era Jesús en ese momento considerado como el Mesías prometido o el que iba a traerlo, el profeta, ¿no? Porque todavía entre la relación profeta y Mesías está muy difusa. Es que No sé si te acordás. a mí me, Sí, perdóname. no, a mí me parece que si yo tengo que pensar en términos históricos, es decir, no en términos religiosos, es muy difícil en estos temas no separarse o no creer todo, o sea, o cuando uno lee algo, le cree todo, es decir, cuando uno lee el Nuevo Testamento, todo lo que dice, bueno, es así. Si yo me tengo que poner en el papel de un sujeto judío del siglo I, no, yo creo que él en un primer momento no se debe haber creído el hijo de Dios. Digo, probablemente a partir de que él va interviniendo la realidad, en su adultez, ¿no? Va interviniendo la realidad con sus poderes. Hey, here's a magic message. Read it and pass it on. Bueno, yo estoy en directo, justo se cortó, avisen a Guido que se cortó. ¿Estás ahí? Para, chequea, mira, escúchame bien. Para. El sujeto no viene predeterminado, viene predeterminado sabiendo lo que va a hacer, ¿no? No existe eso en la historia. La historia es azar, ¿no? Es como el proceso de evolución darwiniana, no hay una finalidad última. No, y nosotros no tenemos que ser teleólogos. Se cortó justo cuando estabas hablando del sentido teleológico. Sí. La parte más metodológica que a mí siempre me convoca un poco más, es esto de pensar, y cierro con esto y te paso la palabra porque ya 30 veces hablando del mismo tema no tiene sentido, esto de pensar de asignarle a los sujetos históricos, sobre todo estos que son tan mainstream, como que ya saben todo lo que va a pasar, como que ellos ya saben que son eso. Digo, es como pensar que, no sé, que el campesino desde que nace sabe que en algún momento se va a enfrentar en la Edad Media al señor feudal. Digo, no existe eso. Es mediante la propia interacción con sus propios pares de ver esa realidad que probablemente lo va a llevar, lo va a invitar de alguna manera a tomar cierto tipo de acciones. Y después, digo, nunca hay que olvidarse que Jesús de Nazaret no escribe nada. Entonces, si no escribe nada, lo que estamos viendo nosotros de alguna manera también es lo que sus seguidores querían crear y construir. Que eso tampoco habla de mentira, porque estas sociedades tampoco es que falsifican y mienten, sino que es parte de la forma de escribir en la época, en la antigüedad, sobre todo esta antigüedad clásica, de escribir, digamos, mitificando, digo, es parte de esas formas de construir relatos. Entonces, digo,
yo, todo lo que leo del Nuevo Testamento, de la vida de Jesús, que era el punto de quiebre que estábamos teniendo, claramente no puedo creerle todo. Es imposible. Es más, probablemente lo que más nos tiene que interesar son las cartas de Pablo, es decir, todo lo que viene al final del Nuevo Testamento, que en realidad es paradójicamente lo primero que tenemos datación de que fue escrito. Claro, Pero no son sí. los evangelios. Los evangelios son Pero- re tardíos, son muy tardíos. Pero en los evangelios siempre igual, viste que las discusiones entre los filólogos es que, bueno, sí, pero hay algo en la forma de evangelizar de Jesús, de predicar, en cuanto a las parábolas, en cuanto a la crítica que hace en definitiva hacia los saduceos, hacia los fariseos. Jesús, como habías dicho vos al principio, predicaba para un mundo judío. No estaba predicando para lo que en ese momento se consideraba como los goyim, los gentiles, ¿no? Entonces, pero hay algo que hay que establecer también, una de las discusiones que está, viste que yo te hablaba al principio de la crisis de la polis y de la crisis del individuo. Bueno, también hay una crisis frente a la ley, y esto afecta a los fariseos, por ejemplo. Si no me equivoco bien, había 2 escuelas de fariseos, y Jesús, porque si bien, es verdad, no escribió nada, no sabemos si sabía escribir, sí sabemos que sabía leer, por las citas que él hace de otros profetas como Isaías, que era su favorito, parece ser, según Antonio Piñero, etc. Él tenía contacto con este conjunto de profetas del Antiguo Testamento, y él va, en varias de sus parábolas repite cosas del Antiguo Testamento. Obviamente después hay que dilucidar qué fue lo agregado posteriormente por los seguidores de los apóstoles, o los que son testimonios fidedignos de Jesús. Pero hay ciertas cosas que sí se pueden establecer como históricas. Por ejemplo, esta relación que tiene Jesús con la ley es una relación que expresaba una de las críticas que tenían los fariseos, por ejemplo, con la obediencia a rajatabla de, por ejemplo, no curar enfermos en domingo, en el sábado, en Sabat, ¿no? Y Jesús antepone esa idea en donde llevar una vida que es un amor a Dios, justamente. Estamos hablando en términos religiosos, pero para entender también el por qué pega la prédica del tipo, ¿no? Perdón, yo creo que la discusión, lo que estamos charlando acá es por qué pega, es eso, digo, detrás de todo es esto. eso, Sí. es eso. ¿Y por qué genera lo que generó? ¿Y por qué también conmovió tanto su muerte? Porque estamos hablando de asesinato, ¿no? A todo esto. ¿Por qué su asesinato conmueve tanto al mundo antiguo, en un mundo en donde no hay internet, no hay redes de comunicación, no hay nada? O sea, sí, hay grandes elementos para comunicarse, pero no es lo mismo que en la actualidad entender lo que es cómo se puede conmover toda una sociedad mediterránea frente a la muerte de un tipo que parece ser que era carpintero en la Galilea del siglo I. Bueno, pero sí. O sea, no, después te agrego una cosa sobre eso. No, que justamente esto lo trae, por ejemplo, en la discusión de Hegel, cuando habla de Jesús y habla con su relación con el Imperio Romano. Hegel habla un poco de esto la verdadera faceta, el verdadero milagro de Jesús, que viste que Hegel es como una especie de secularización de la religión. Entonces, el tipo establece esto de que antepone al individuo para poder respetar la ley, es justamente también interiorizar esa ley en la medida en que si vos tenés un enfermo, lo podés curar en el día en que Dios descansó supuestamente y la ley lo prohíbe. Es como anteponer la coherencia del mandato de la ley frente a la rigidez de la propia ley. Entonces, eso también es un golpe fundamental contra los fariseos. Acá, perdón, tenemos una pregunta, la queremos leer, si querés, Melina, dice, era algo ideológico, no se puede separar de lo religioso en ese contexto. Sí, ideológico y religión igual es como parte, en este momento están todos mezclados, ¿no? Para mí es eso, para mí la religión es lo que nosotros llamaríamos ideología. Pero digo, no solamente... Esa es otra discusión. Yo no sé si las religiones pueden ser meramente reductibles a ideología. Bueno, no, nada puede ser reductible a nada, todo tiene que complejizarse, pero para escaparme de esa discusión que es mucho más larga, pienso que también el atractivo que vos mencionaste es con el tema de la muerte. Me parece que la religión grecorromana es altamente como digo, no le da pelota
digo, a la muerte. Y acá hay que pensar una cosa, las corrientes que vos mencionabas del epicureísmo, por ejemplo, si bien la trata a la muerte, dice, bueno, no hay nada. Digo, fin, digo, no hay muerte, digo, no, es indistinta de alguna manera, ¿no? No hay Dios, pero es indistinta. Los mismos saduceos. ¿Cómo? Los mismos saduceos creían que no había más nada después de la Bueno, muerte. es que el judaísmo desde el Antiguo Testamento no hay demasiada trascendencia. Acá lo que se está poniendo finalmente en discusión es que no solamente hay algo después, sino que hay algo mejor. Digo, porque en la cuestión cualitativa, es decir, lo que viene después es el verdadero amor. Después podemos agregarle los elementos hoy más progres de, bueno, solamente van a venir los pobres, yo no sé si es realmente así, y te digo mucho más, el cristianismo, si pudo haber empezado en sectores que hoy diríamos humildes, rápidamente es cooptado por los sectores senatoriales, el cristianismo. Pero digo, yendo a la discusión del atractivo, ¿no? Ideológicamente es una muerte, digamos, que merece ser vivida o que merece ser experimentada. Porque si no, no entendemos por qué entre el 100 y el 313 o el 312 tenemos martirios por todos lados. Si bien, claro, por supuesto, muchos martirios son literarios, ¿no? Muchos no existieron probablemente. Claro. Vivía Perpetuo y Felicitas en Cartago, no sé realmente cuán real es, pero son todos como, es literatura que circula, digo, inevitable. La propaganda cristiana es como que el Imperio Romano lanzó una especie de fascismo contra persecuciones totalitaristas contra los cristianos y no les quedó otra que esconderse, ¿no? De Acal, que estábamos recomendando. Una cosita para poder pasar a hacer el pivot entre la crucifixión y los primeros cristianismos y ya empezar a ver cómo se despliega el cristianismo, es que es crucificado Jesús. O sea, la crucifixión estaba destinada para los que estaban cometiendo delito de sedición. La discusión de si el tipo fue un guerrero armado, un celote, o si fue un fariseo, yo estoy de la corriente de que no, de que fue un fariseo, fue un reformador, pero la circunstancia lo empuja justamente en su prédica a entrar a Jerusalén, llegar al templo y saquear el templo. Ese es el acto que lo condena. Ese acto que lo condena y que alerta a todas las autoridades romanas porque saben que están viviendo en una época en donde tenés revueltas, en donde tenés esenios, celotes que están dando lo que va a ser, ya tenías Judas de Gamala en el 6 después de Cristo, con el primer censo romano del lugar, y después vas a tener ya en el 70 el levantamiento judío propiamente dicho contra el Imperio Romano, que es lo que va después patrocinar y catapultar la carrera política de Vespasiano como emperador y va a instaurar su dinastía, ¿no? O sea, me parece que ¿estás ahí, Guido? Se va, viene. Bueno, sigo con esta idea. Todo lo que fue el momento de conciliar a Jesús juntamente como en su martirio, que es una muerte que es de las peores muertes que puede tener un ser vivo durante la antigüedad, que es la crucifixión. Esto aparte también lo va a llevar a que esa muerte se va a convertir en una forma de ícono y va a ser parte también de la transición de lo que es el legado de matamos a Dios de la peor manera en el mundo terrestre. Si ustedes se acuerdan ¿se acuerdan del documental de Zizek? La guía perversa de la ideología. Ahí va, ahí lo tengo de vuelta. Ahí lo agrego de vuelta ahí. ¿Estás ahí? Sí, sí. Escúchame, estaba hablando de... ¿Vos te acordás del documental de Zizek, la guía perversa de la ideología? Sí. ¿Te acordás que en un momento enfocan la película de Scorsese, La última tentación de Cristo? La vi el otro día, pero no me acuerdo la escena de Zizek sobre la última tentación. Bueno, viste que está Zizek ahí, todo el cuadro, viste que todo lo que la teatralidad de Zizek, and so on, y el tipo dice algo muy interesante, que es que el cristianismo a la vez es un poco también un principio de ateísmo. Su postura y su forma de interpretar la crucifixión es: Dios se hizo carne, se hizo hombre, bajó a la tierra, lo matamos. ¿Qué queda? El Espíritu Santo, que se deposita ¿en quién? En los que lo conocieron, en sus seguidores, en los que conocen esa verdad. Por ende,
estamos solos frente a Dios ahora. Ya no interviene más en la tierra. Se cortó ese cordón umbilical. Entonces, ahí es donde el cristianismo es como que es la primera religión que da pie y siembra las bases del ateísmo. De hecho, en las persecuciones cristianas que se van organizando, que en realidad no eran tal así, sino que eran más como actos de delación. Che, ¿conocés a alguien que es cristiano? Bueno, andá y hacé la denuncia, y capaz que nosotros vamos y vemos qué hacemos. ¿Viste? Era como que nunca era organizado en todo el imperio de forma uniforme, sino que era por provincias, dependiendo de la situación de cada una de esas provincias, ¿viste? Pero, ¿el delito cuál era? Ateísmo. Al que, al que condenaba a los cristianos. Sí, coincido. No coincido quizás con la interpretación de Zizek de decir, bueno, digo, esa cosa de negación, afirmación, negación tan mecánica, digo, el cristianismo, o sea, nunca termina por desarrollar ningún tipo de ateísmo. Ahora, que tenga espíritu humanista, puede ser. Digo, y que de hecho, digo, durante toda la Edad Media y el Renacimiento, digo, las grandes producciones intelectuales son de cristianos. Pero Claro. de eso, yo no lo llamaría ateísmo, pero bajo ningún punto de vista. Ningún punto de vista, Él dice, perdón. siembra la semilla igual, siembra la semilla del ateísmo en el mundo religioso Puede- mundial. puede Perdón, ser. la grandilocuencia, la repetición. No, Pero es como en algún punto dado esto, se siembra la semilla de que la humanidad está sola frente al plano divino. ujú. Puede ser, entiendo por dónde lo estás mirando. Creo que Zizek está pensando más su tiempo que las propias raíces del cristianismo, ¿no? Digo, Obvio, sí, sí. hoy un cristiano en la práctica es altamente ateo, ¿no? Digo, ningún cristiano, excepto, no sé, alguna persona que crea, o algún evangelista, excepto ese tipo de personas, hoy la gran mayoría de los cristianos vive como perfectos ateos, porque el mundo se mueve por las leyes de la materialidad que no tienen nada que ver con la religión. Por la ley del dinero que tiene que reproducir, tiene otro Dios el mundo ahora, es un Dios abstracto creado por nosotros, pero no es un Dios Total. divino. Sí, Este, totalmente, bueno, totalmente, sí. ahora vamos a lo que vos también estás laburando, que es los cristianismos primitivos, ¿no? En las primeras organizaciones, cómo se va generando esto, cómo se va expandiendo. Mira, ahí vos sabés que habían hecho una pregunta, si se podía considerar la Biblia, no sé, en el posteo, habían hecho la pregunta si se podía considerar la Biblia como un elemento historiográfico, ¿no? Y a mí eso me había quedado picando, pues es una pregunta que dije, bueno, o sea, primero, ¿qué quiso decir esa persona, ¿no? Pero, digo, en realidad me quedé pensando y digo, bueno, en realidad el Nuevo Testamento como compilación, más que historiográfico, nos está como mostrando las complejidades de cómo se construye un relato a largo plazo. Y yo creo que el cristianismo primitivo, es decir, estas corrientes que empiezan a expandirse una vez muerto su maestro, están como mostrando hasta qué punto es necesario y hasta qué punto no es necesario construir un relato histórico, que me parece que eso es súper interesante. Claro. Las primeras comunidades, las comunidades de Pablo y de Pedro, son comunidades escatológicas, y creo que esto lo dice Antonio Piñero, escatológicas de esto, el fin del mundo es mañana, ¿no? Entonces, cuando uno ve las cartas que manda Pablo a los Corintios, a los Efesios, digo, es como que está todo pensado de alguna manera en que esto prontamente va a terminarse. Ahora, el problema, me parece a mí, es cuando empiezan a aparecer los grandes cismas de las comunidades cristianas, ya sea el siglo II, donde es imposible eludir el hecho de que se está expandiendo algo que evidentemente no está terminando. Es decir, eso que iba a terminar en algún momento porque iba a venir el reino de los cielos, va a obligar a estas comunidades a empezar a inventar estas literaturas, ¿no? Como los martirologios, es decir, los relatos martiriales que empiezan a aparecer con las racias de Decio, de Diocleciano en el siglo III, o Nerón en el siglo I,
están mostrando de alguna manera que ese cristianismo primitivo tiene que empezar a verticalizarse y a reorganizarse después de estos primeros 30, 40 años, por fuera de lo carismático. Viste que en general se habla del cristianismo primitivo, de que hay una primera entidad carismática, donde inclusive Antonio Piñero escribió un librito que se llama Jesús y las mujeres, Ajá. que lo tengo por ahí dando vueltas, y Antonio Piñero dice, Jesús no era un igualitarista, no era en una entrevista dijo hace poquito, no era un feminista, y usa la palabra a propósito, no es un tipo que está pensando ese tipo de escatologías, dice, y sobre todo dice porque los judaísmos de donde proviene Jesús de Nazaret son o conservadores, son machistas o patriarcales, o el término que le querramos poner, ¿no? Entonces, estas comunidades que empiezan a empezar a surgir a partir del siglo II, empiezan a mostrar de alguna manera la tendencia jerárquica y el problema ahí de la propiedad, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo por ejemplo, en realidad yo no me especializo en cristianismo primitivo, yo me especializo en el cristianismo post-constantiniano. Pero Claro. eso para aclararlo, digo. Pero antes de llegar a Constantino, vos ya tenés entre el siglo I y el siglo III, digamos, una revolución, esto lo dice Peter Brown, en la forma de concebir este mensaje religioso. Y ahí la figura del episcopo, de lo que llamamos hoy el obispo, empieza a ser trascendental. Digo, estamos viendo ya perdón, cierro con esto y te paso la palabra. Empezamos a ver en lo que es como lo que estamos, cuando todavía no llegamos a la antigua tardía, pero ya empezamos a ver que es un mensaje que ya está cargado de literatura, ya está cargado de debates teológicos, que no se terminan de cerrar hasta después de Constantino, pero que ya está como de alguna manera esto de los evangelios, ¿no? Los apócrifos, por ejemplo, los hechos de Tomás, el evangelio de Tomás, digo, son ahí, están como apareciendo entre el siglo III, el siglo IV, siglo V, y ahí empieza como a definirse el canon, ¿no? Que de estos libros. Pero el otro día leía, preparando para esta charla, a John Barton, que es un historiador que hace como una compilación de la Biblia. Y él decía, para el siglo II, III, perdón, para el 200, ahí está, o sea, a principios del siglo III, de los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 ya los conoce todo el mundo, prácticamente. Sí, también coincide, Piñero dice lo mismo en este de los cristianismos derrotados. Ya para el 200 ya más o menos el canon está ahí. Entonces, está como ya coincidito. Eso te está diciendo una cosa, que es que más allá de que hayan disputas teológicas de si Dios es lo mismo que Jesús, ¿no? Arrianismo, ¿no? La discusión del arrianismo y por lo cual se llega al Concilio de Nicea en el 325, independientemente de esas diferencias que son re importantes en la época, ya todos están manejando más o menos el mismo corpus bíblico. Por lo tanto, si bien yo en algún momento siempre pensé que se habla de, bueno, como dice Piñero, ¿no? Los cristianismos derrotados, hay una idea de homogeneidad, es decir, hay como un corpus que se está manejando que hace que los cristianismos, si bien tienen autonomía por las distintas ciudades, Antioquía, Roma, Cartago, la Galia, de alguna manera, digamos, se está como manejando un mismo mensaje, y yo creo que esa uniformidad probablemente ayudó a que se vaya propagando y propagandizando este cristianismo. Sí, para acercarnos a Nicea, también se explica mucho, por ejemplo, cómo efectivamente se fue dando, cómo se esparció el cristianismo al final, porque tenés este tipo que muere acá, en Judea, después tenés justamente la rebelión de los judíos, después tenés una diáspora, y después tenés la primera decisión, es justamente la decisión de, se tiene que evangelizar a los gentiles, y los gentiles se tienen que circuncidar. Bueno, esta es la gran disputa, la primera disputa que aparece. Pero perdón, es de las disputas más tempranas, es decir, una vez... Claro, esto después escala. ¿Por qué va escalando? Porque va escalando a medida que los cristianismos primitivos se van llegando a cada una de las grandes ciudades, porque es una religión de ciudades, no es una religión rural el cristianismo, es una religión de ciudades. Sí, eso no lo dijimos, pero sí es cierto. Es una religión de ciudades, necesitaba de esa diáspora judía que ya existía por todo el Oriente, el Mediterráneo oriental en especial,
que a la vez tiene contacto, porque es una diáspora judía helenizada. Entonces acá tenemos el contacto con los misterios eleusinos, con la crisis de la religión griega, y a la vez también esta forma de, che, tenemos un líder carismático que está hablando de este tipo, Jesús, y se encuentra con el dueño, con un propietario de una casa que le invita a su casa a hablar, con su familia, ¿no? Es como que a partir de esto llamado en el libro este de Chiquitito de Akal, hablan de obispado monárquico, ¿no? En donde se empieza a configurar esta relación entre los que invitaban a estos líderes, tipo Pablo de Tarso, que también se está peleando en la Carta de los Corintios, el tipo se está discutiendo con cómo se están organizando otros cristianos, ¿no? Hay choques de divas, si querés, en este punto. ¿Quién tiene más carisma? ¿Quién tiene más Espíritu Santo adentro? ¿No? También. ¿Quién es más legítimo? Hay un choque hay un tal Apolo que lo desacredita. Estos choques también, que obviamente van generando relaciones aisladas entre los diferentes obispados. Obvio, hay un obispado que va a ser el que va, y vos lo hablabas al principio de la charla, hay un obispado que es el de Roma, que va a ser el que más pueda aglomerar y concentrar propiedades, y la relación que va a tener la transformación paulina que ocurre con el cristianismo ya propiamente helenizado, justamente es una relación en donde se aleja del espíritu redistributista entre pobres, empieza a aceptarse la dominación, empieza a aceptarse esta sociedad de órdenes, que es la sociedad romana, y empieza a tener estas primeras consecuencias que van a tener eco en Agustín de Hipona, conocido como a.k.a. San Agustín, en donde va a tener que conciliar la idea de salvación, autoridad, Dios, monarca, ¿no? Obviamente estamos adelantándonos, pero esto es como lo que va yendo poquito a poquito, que se vaya dispersando justamente el cristianismo por todo el imperio y a través de esta autopista que es el mar Mediterráneo que hablaba al principio de la charla. Bueno, es que a mí me parece que no, igual vayamos acelerando, digo, porque bastante hemos dicho. Porque pero... te querés ir. No, al contrario. Yo pienso. La gente lo pide, la gente pide más. Pienso en el público. No, por mí no, pero para no extenderlo, pero por la gente. Esto de Italo. ¿Qué te iba a decir? Yo he dado un par de cursos de antigüedad tardía, no de cristianismo primitivo, sino de antigüedad tardía, y siempre digo lo mismo, que es como que cuando uno llega a la antigüedad tardía decís, bueno, el cristianismo no inventó nada. Digo, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la propuesta final del cristianismo? Propuestas habían un montón entre el Nuevo Testamento, digamos, y esta configuración de los cristianismos primitivos. El triunfo, digamos, el triunfo del cristianismo dentro del Imperio Romano, en realidad lo que te está mostrando es que las formas ideológicas de concebir ciertas formas de sociabilidad se incrustan en el imperio, digo, pero no es que Constantino, el primer emperador cristiano, decís, bueno, sí, está bien, es cierto, pero no solamente es cristiano, es emperador. Digo, de alguna manera, las formas de sociabilidad romanas, que es un poco lo que vos decías vos, no es que se adaptan al cristianismo. El cristianismo se termina adaptando también a esas formas romanas. Por eso, por ejemplo, Juan Crisóstomo, que está escribiendo ahí, post-Nicea, entre el 340, 350, saca un tratado sobre la virginidad. Y cuando vos lees, que está traducido al castellano, si uno busca, y es una muy buena fuente para trabajar en el aula, si hay docentes escuchando, porque te está mostrando que uno no tiene que llegar a la Edad Media gótica, a la Edad Media de las catedrales de Notre Dame y del siglo XIV, o a la peste negra, para ver, digamos, lo conservador, en términos nuestros, ¿no? Por supuesto, del cristianismo. El cristianismo, por ejemplo, en el siglo IV, después de Nicea, ahí entre Nicea y Tesalónica, en el 380, ya tiene una configuración, digamos, súper cerrada. Pero lo que voy con esto es, esa cerrazón que tiene de Juan Crisóstomo sobre la virginidad, la hereda de ver la romanitas, digo, de ver el espíritu, digamos, cívico de sociedades, que es verdad, que han perdido esa noción, digamos, de ciudad-estado,
pero que los valores romanos seguían estando dando vueltas por ahí, que el lujo, por ejemplo, romano, Crisóstomo lo va a criticar, pero va a seguir apelando a instituciones como, por ejemplo, el matrimonio. Digo, y el Claro, matrimonio, claro. el matrimonio no lo inventa el cristianismo, pero es altamente defensor desde la antigüedad tardía. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que los cristianos viven en ciudad. Todo esto, como decías vos, en ciudad, ¿no? En el campo esto es una realidad completamente ajena, ¿no? El campesino está haciendo su vida de otra manera, y si ven un obispo probablemente lo caen a piñas, que hay un montón de Sí, fuentes. sí. En esta época, sobre todo, hay un montón de fuentes de campesinos que los cagan a piñas a los obispos que van a molestarlos de alguna manera o evangelizarlos. Pero cuando uno ve en la urbe, los mensajes son altamente, digamos, cerrados, digo, conservadores, insisto, para pensar la actualidad. Bueno, nada, eso, no sé a qué venía, pero lo quería comentar porque es No, parte que de lo que... en algún punto dado la relación que hay, que expresa el ascenso del cristianismo con la crisis del siglo III, ¿no? Una crisis en donde la organización imperial entra en colisión, ¿no? Porque en algún punto dado el mundo romano, que es la sujeción de todas las particularidades hacia el poder, ¿no? Hacia un poder que se manifiesta como el dominante, ya sea bajo la abstracción de esa organización, primero en la República de los senadores, pero posteriormente en el Alto Imperio con el príncipe, todas las individualidades quedan sumergidas a este poder soberano, y por ende la virtud romana es justamente la disciplina a ese poder soberano. Acá hay algo que esto es lo que puede después desprenderse como consecuencia de esta crisis, ¿no?, que hay en el siglo III, de que los romanos en algún punto dado son más una civilización que puede resolver tienen más problemas de autodestrucción que problemas externos, ¿no? Las aristocracias, porque en algún punto dado convierten el Mediterráneo en una especie de batalla arena. Pero a medida de que tenés esta crisis del siglo III y va surgiendo esta idea de el dominio, es fácil emparentar a la idea de dominio por parte de un Dios soberano todopoderoso. Entonces, las discusiones que hay ya en la antigüedad tardía sobre la relación entre el Estado y la religión, son discusiones que también afectan bueno, pero si el Estado romano en algún punto dado era para garantizar a los grandes hacendados, entonces estos hacendados que están también invitando líderes carismáticos, están organizando los obispos, están incorporando las romanitas, como decías vos, como parte de su organización universal, como la última respuesta a una crisis de la cosmópolis que tiene el Alto Imperio, ¿no? Es como que el cristianismo se eleva frente a la última crisis de la cosmópolis, ¿no? Y frente a la crisis de lo que va a venir después, que va a ser las parcelaciones de la soberanía en Occidente, no en Oriente, por supuesto. Sí, sí, completamente. Si te parece, vamos... ¿Qué nos queda? No sé si querés ir pensando en, o sea, quizás dar un cierre a la parte de antigüedad tardía, y pasamos al cristianismo hoy, y ahí vamos. Acá igualmente habían un par de preguntas o un par de comentarios. Por ejemplo, Charlie decía, ¿el cristianismo primitivo tiene alguna relación con el comunismo radical? Digamos, estas formas de vida comunitaria, cuestionamiento de la propiedad privada y la preeminencia de los pobres, que serán los salvados, supongo. Bueno, eso lo habíamos comentado antes, está en el vivo, que es que el cristianismo, el marxismo, digamos, el Marx y Engels no se dedicaron a la antigüedad, no, en ese sentido, pero hicieron un par de referencias. Creo que el Rosa Luxemburgo también tiene una mención sobre el cristianismo primitivo. Kautsky, ¿no? Kautsky es el que más habla de esta idea. Kautsky ¿No es también. Kautsky? Kautsky tiene un libro editado al castellano, inclusive acá en Argentina, Sí. sobre... Los amigos de Marat, de Editorial Marat. Ah, metimos el chivo. Editorial Marat, sí, lo tengo. Es una mirada, digamos, le hago decir a la fuente lo que yo quiero decir, no está mal, Sí. o sea, está bueno para leerlo, pero no es mucho más que, no es mucho más que eso. Los cristianos de esta época no buscaban ningún tipo de comunismo, estaban esperando el fin del mundo, fin, cerrado. Aguante San Francisco, bueno, cada uno
banca lo que quiere bancar, no juzgamos. Y después, esta es una colega nuestra, dice, hola, ¿cuándo se incorpora la idea de salvación? El cristianismo, la teología del cristianismo, si existe la teología desde el inicio, la salvación ya está en Pablo de Tarso. El tema es que es una salvación justamente que rompe cualquier tipo de estructura mundana. Digo, la salvación es algo que justamente viene por la propia fe, y esto, por supuesto, la Reforma Protestante lo va a retomar y lo va a criticar de la propia Iglesia Católica. Doy un ejemplo, insisto, si hay algún profesor escuchándome, pueden uno ver lo que son las representaciones de las catacumbas cristianas en Roma, donde está lleno de alusiones a lo que viene después. Digo, por ejemplo, las alusiones más comunes de la cruz como el elemento del corpus y del imaginario ideológico cristiano es muy tardía, siglo IV, siglo V, más o menos. Por lo tanto, la salvación es el elemento que caracteriza al cristianismo primitivo. Y si uno cree que es la repartición de bienes, hemos consumido demasiados memes y nos hemos creído la idea de que Jesús era comunista, que no lo era. Tampoco era, tampoco era lo contrario. No, claro, pero esa contradicción igual es una latencia, es una latencia dentro de la propia Iglesia, porque también en algún momento vos tenés sectas como la de los montanistas, tenés a Pelagio, que es el principal enemigo de San Agustín, que plantea el gran debate sobre si hay un pecado original o no hay un pecado original. San Agustín necesita del pecado original para poder consolidar la obediencia a la autoridad, ya que si vivimos en este, como decía después Calvino, valle de las lágrimas, entonces justamente la ciudad de Dios tiene que aprender a que hasta que llegue la ciudad divina, la obediencia frente a todo lo que es el desmadre. San Agustín está escribiendo y los vándalos están asediando sí, Hipona, ¿no? Entonces, el tipo está... Imagínate, el tipo escapa. Es más, él está escribiendo también defendiendo al propio cristianismo, porque cuando Alarico en el 408 invade Roma, muchos paganos escapan en barco, los salva una tormenta, llegan a Cartago y empiezan a decir, no, ¿vieron? Los cristianos nos cagaron la vida, es como sale la gran propuesta que es en algún punto dado el espíritu que después puede retomar la filosofía de Nietzsche, ¿no? De que en algún punto dado la tragedia del mundo romano es aceptar al cristianismo como tal y no en ver que el cristianismo es una respuesta a la crisis del mundo romano. Pero volviendo, si vos tenés Pelagio que está hablando de que entonces no hay pecado original, vos podés obviar la relación con la autoridad y empieza a cuestionarse ya el problema de la propiedad de la Iglesia. Entonces, estas disputas, aparte San Agustín es uno de los personajes que más va a llevar con persecución al acérrimo hasta poder... no me acuerdo cómo es que muere asesinado Pelagio, pero San Agustín es medio como en plan medio inquisidor, me refiero ya. Pero bueno, este es el dilema que está abordando. Y lo último nada más, con respecto a lo que hablábamos de la salvación, es que, y lo conectábamos con los misterios eleusinos y la gran configuración que hace Pablo de Tarso, es a través de la salvación también parte de los sacramentos, viste que incorporamos misterios, que alguien enseñaba a un grupo de discípulos iniciados. Bueno, la teofagia, esta representación de la última cena, de poder comerse a Dios, para así poder tenerlo dentro, esta introspección del individuo, ¿no? Que hablaba al principio de la crisis de la polis y todo lo que se encadenó. Esto es un poco también algo que va a fondar los sacramentos. Los sacramentos van a ser como si fuera el arma vamos a ver, si decíamos poder ideológico de la Iglesia, son los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, el perdón, la confirmación y por supuesto el matrimonio, que va a ser fundamental para el feudalismo. Sí. Me gustó esto que mencionabas de la propiedad como un problema latente, eso es verdad. Y yo lo tendría que haber dicho porque me estoy especializando en ese tema, no porque no estoy hecho y soy un pequeño niño investigando estas cosas, pero sí es cierto que los cristianismos post-constantinianos, es decir, post-edicto de Milán, 313, post-edicto de Tesalónica del 380 con Teodosio I, se preguntan, bueno, ¿qué hacemos con todo esto que tenemos? Porque ya para el siglo IV está la propiedad de los senadores y de las esposas de los senadores como un elemento ahí a
latente. Bueno, ahí aparece el monacato, digo, no lo quería dejar mencionar porque es lo que trabajo Claro. yo. Digo, pero Sí, fundamental. es fundamental, en esta época es fundamental porque son expresiones de intención de despojarse de absolutamente todo. Pero nunca hay que creerle completamente a los relatos monacales. Es decir, los monacatos van a devenir en monasterios y van a devenir en apropiación de parcelas de tierra, en usufructo de esa tierra a base de campesinos jornaleros, asalariados, hasta esclavos. Digo, conviven esas tensiones, que es lo que vos dijiste, está latente el problema, y no se termina de resolver. Lo que vuelvo a decir es, no podemos ver en estos cristianismos ningún tipo de Che Guevara, como lo he escuchado decir por ahí. Antonella preguntaba acá, consulto, ¿existen fuentes del periodo donde se pueda encontrar ideas de reencarnación en cristianismo? No hay reencarnación en el cristianismo, hay es una religión unidireccional, es decir, nacemos en este mundo que es horrible porque nos expulsaron del jardín gracias a el pecado original, Adán y Eva, y a partir de ahí tenemos que hacer una vida lo más benévola posible para llegar al reino de los cielos, y ahí se termina todo. No hay ningún tipo de reencarnación ni nada parecido. Lo que sí hay, por supuesto, es la intención de, bueno, cómo transitar este mundo. Bueno, se esperaba de la manera más despojada posible. Juan Crisóstomo, aparte de hablar de la virginidad, hablaba de la continencia sexual, por ejemplo. Es decir, son formas los obispos de esta época están todos muy preocupados porque, por supuesto, la gente, el pueblo llano, básicamente fornica y se embriaga de cualquier manera, en ciudades, en los campos, por supuesto. Y esto también, digo, me parece que está bueno, antes de pasar, si querés, a la última parte, que es pensar que todo esto que estamos discutiendo, que vos lo dijiste antes, son fenómenos urbanos. Es decir, el campesinado en la antigüedad tardía no le interesa este tipo de discusiones, y en realidad tenemos un montón de fuentes primarias que hablan de obispos quejándose de que esta gente le reza a la luna, que le tira carbones hirviendo a la luna y al sol, que cantan de noche, que se ponen collares, que hacen magia, eso es re común, que hacen, bueno, esta la cuento siempre, que hacen, las mujeres hacen abortos con yuyos, básicamente, con medicinas, en vez de, por supuesto, tener el hijo, que es lo que le preocupaba a esta gente. Y todo esto son fenómenos altamente rurales, ¿no? También, lo cual también implica, digamos, los alcances. Los alcances en la antigüedad tardía o hasta la antigüedad tardía son, digamos, urbanos. Probablemente ya para la Edad Media el tenor cambie, me parece. Sí, pero tenemos que esperar hasta el siglo IX, entre los siglos IX y XI, ¿viste? Donde realmente, incluso también en el mundo, la propagación de las religiones, de las aristocracias, en todo lo que es Eurasia, hay que esperar hasta el siglo IX, X, y hablo de todas las religiones monoteístas, sí. Islam, cristianismo, para que llegue a los campesinos hay que esperar hasta el siglo XI. Sí. Y se reafirma. Perdón, y por supuesto, digo, esto tampoco lo mencionamos, porque, bueno, en el medio se me cortó muchas veces el vivo, perdón, pero todo esto no deja de hacerse sin espacios de violencia, ¿no? Digo, esto parece que es todo como, esto pasa, y vos mencionaste un par de episodios de violencia. El problema con Pelagio y Agustín, Pablo de Tarso también peleándose con otras iglesias, digamos, y en el siglo IV tenemos, por supuesto, los edictos de Teodosio, que son los de cierres formales de cualquier tipo de templo pagano, ¿sí? Es verdad que historiográficamente hoy, la historiografía más progre, podríamos decir, dicen, bueno, en realidad los templos ya no se usaban. Bueno, pero a los templos iba gente. Esta cosa de ya estaban todos convertidos. No, en el siglo IV no están todos convertidos, y tenemos el ejemplo de la destrucción del Serapeum en Alejandría, claro. Donde se asesina, que en el medio se asesina Hipatia de Alejandría, bueno, que es como un hecho, tipo una especie de mártir pagana, término que está mal usado, pero para que se entienda. No. Perdón, ¿no? Pero esto que hablabas vos de la relación de la gente, por ejemplo,
si es una religión urbana, tiene que tener una especial relación con el artesanado, el cristianismo. Y como todo éxito de toda religión, lo que garantiza, obviamente, el éxito de esta... ¿Se habrá cortado? Me parece que me mandaste una participación. No, no te mandé Bueno, nada. No. estás acá, estás acá, estás acá, estás acá. Justamente lo que garantiza es que... ¿Te acordás que yo te conté en una charlita que el que promulga oficialmente al cristianismo en el imperio es Teodosio? Y el tipo, lo primero que hace es en el mundo romano tardío, es un mundo en donde está constantemente demandando más tributo por los problemas fiscales. Pero al único, y los artesanados en ese momento se organizaban en colegiaturas. A la única colegiatura que se la exime de tributación es al colegio de los sepultureros. ¿Y por qué a los sepultureros? Y bueno, porque es una religión que está propagando justamente, ¿no? Habla de la resurrección, habla de que se puede trascender el ser humano o incluso pasando por todos los elementos que después van a ser adornados y agregados, pero el cuidado del cuerpo, es muy importante la relación entre el cuidado de lo que es el cadáver y las formas de enterramiento, con también, por supuesto, la religión en sí, no puede estar disociado. Y por eso es uno de los grupos de artesanos que más facilidades va a tener y contacto directo con la plebe en un momento y después con las aristocracias, este colegio de sepultureros, ¿no? Como que también es llevar un poco esto a la realidad material, ¿no? De las dificultades y ventajas que tiene una religión cuando se está expandiendo. Totalmente. Seba, si te parece, pasamos a la última parte, ¿no? Donde, perdón, creo que hemos cubierto todo, por supuesto, así, entre mate y vino, hemos cubierto lo... Era Pepsi igual, pero tenía una re gana de tomarme un vino. Parecía vino. No tenía otro vaso. Nos queda quizás la última pregunta, el último eje de discusión, que es, bueno, el cristianismo hoy. ¿Qué pasa con esto? Amplio, ¿no? General. Digo, yo si querés te tiro un par de puntas para mí y vemos qué pensás vos. Digo, yo creo que algo que cuando me especializo en estos temas, una ficha que me cae es que, digamos, de pronto digo, el proyecto ilustrado fue una mentira, ¿no? Digo, la ilustración, el siglo de las luces, que la revolución científica y que de pronto esta idea de la religión como algo que desaparece y que es suplantada, digo, hoy me parece que no es así. Digo, que excepto en algunos espacios urbanos, más allá de que por supuesto todo está estructurado por el capital y eso sin duda alguna, digo, pero sigue estando y en algunos puntos con mucha vigencia el elemento religioso, ¿no? Y yo veo muchos espacios intelectuales que a lo religioso como eso, como es algo que se estudió hasta el siglo XIX, ahora ya está, digo, el que estudia lo religioso es al pedo, porque hoy todo pasa por otros lados. Y yo digo, ojo, porque digo, toquemos un par de puertas y nos vamos a encontrar con que el elemento, con el cristianismo, con los evangelismos, por supuesto, en América Latina sobre todo, digo, te pueden torcer la votación de un presidente, ¿no? Entonces digo, no me parece menor, digo, y esa es la reflexión que saco, digo, no me parece menor el estudio todavía de estos fenómenos que se siguen incrustando en todos los espacios sociales, de la misma manera que hizo el cristianismo desde sus inicios, es decir, empezó por un lado y luego trató de universalizarse, y hoy pasa exactamente lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, digo, un llamado también a pensar desde la divulgación, ¿no? ¿Hasta qué punto le estamos dando la importancia suficiente a la religión o al cristianismo como un elemento que tenga que ser tratado? Me parece que no está. Aparece quizás tangencialmente cuando hablamos de Edad Media, pero no es mucho más que eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una invitación a que no seamos los únicos dos que estamos discutiendo esto, sino que haya más gente, que hayan más historiadores interesados en revolver en toda la historia del cristianismo o de la religión en sí misma, ¿no? Bien. Sí.
Sí, aparte por una cuestión de que es un acercamiento también como una disciplina también incorporar la antropología. Pero, si me permitís, ¿puedo ser polémico? ¿Estás ahí? Yo estoy acá. Mira, no, es la última vez que hago el chiste de masa. Mira, hay algo que también se puede conversar un poco, y es que vos hablabas de como el fallido, perdóname que lo sintetice de esta forma, el fallido de la ilustración, ¿no? O por lo menos esa promesa que no se dio. Mira, yo lo voy a llevar a algo más mundano en lo cotidiano, ¿no? En donde la aceptación de la soberanía para vivir bajo un Estado es que todos compitamos entre nosotros por la riqueza social. Todos los ciudadanos compiten entre sí, ya sea por un puesto de trabajo, el que se pone un comercio compite con el otro comercio del mismo rubro, etc. La competencia por la riqueza social significa la ruina de el otro ciudadano. Pero eso tiene un problema, porque genera la necesidad de una moral que pueda solventar este dilema de que justamente estamos compitiendo entre nosotros por en este caso argentino encima, la poca riqueza social que hay. Entonces, ¿qué papel juega la religión en esto? Bueno, justamente es cómo, por un lado, en la vida privada, nosotros como trabajadores después tenemos derecho a gastarla como querramos, pero sin embargo tenemos obligaciones familiares. Entonces, acá hay un punto en donde si yo, como mi salario, empiezo a comprar cocaína o comprar cualquier otra cosa, en vez de aprovechar ese tiempo para la familia, que en algún punto dado estás criando hijos para que sean en el futuro trabajadores, ciudadanos, etcétera, para que vuelva a empezar este ciclo de competencia, la institución de la iglesia es algo fundamental, no como contraposición al Estado, sino como dependiente del Estado, y a la vez el Estado es dependiente de la religión. No solamente por esta moral individual superflua que tiene que en algún punto ocultar esto de que estamos compitiendo entre todos por la riqueza social, sino que justamente también es necesaria la recomposición, por lo menos en los ámbitos de las esferas privadas, con todo lo que significa lo que se viene hablando siempre, ¿no? De lo que es la subordinación de las tareas domésticas al trabajo, al valor, y cómo la iglesia juega un papel importante, pero no solamente como lo ideológico, sino vos mencionabas también, por ejemplo, cómo va pegando en determinadas zonas el evangelismo, por ejemplo, y en especial en las partes más pobres de la sociedad, ¿no? Pero porque funciona de forma negativa, no lo digo como forma positiva, pero tiene su lado positivo, obviamente, porque tiene que generar solidaridades, etcétera, entre grupos humanos, que de por sí solamente están destinados en sus finalidades para reproducir la competencia entre sí. Y esto habla un poco de que sí se entiende de que el dicho entre separar Estado y Iglesia es una forma de lucha para conquistar derechos. Pero en algún punto dado, esa separación es ilusoria. El Estado necesita, de la religión, y la religión necesita del Estado, a pesar de que el Estado sea una forma de dominación pública, que sea una abstracción por todos los sujetos, por todos los ciudadanos, ¿no? Que no es el instrumento de una clase, pero que sin embargo es una forma de dominación que tiene un carácter público, y sin embargo vos decís es laico, es todo esto, y a la vez termina dependiendo justamente por la irracionalidad del sistema de otra irracionalidad que es la religión. A mí me parece que con lo que acabas de decir podemos cerrar esta charla. No, es un muy buen cierre.